Muy buena tarde, mi nombre es Alejandro Mosquera Martínez, estudiante del programa de Teología Virtual con la Universidad Bautista de Cali. Expreso mi saludo al profesor Alfonso Villadiego, quien ha sido el facilitador para esta materia. Corresponde relacionar lo que tiene que ver las religiones prehistórica, babilónica, la griega, como también las religiones reveladas. Tenemos que hacer un amplio recorrido para poder entrelazar o explicar cada una de estas 4 fases o etapas de la vida. Debido a eso, tomamos la prehistoria para así poder tener un amplio recorrido en lo que concierne a las religiones de principio a fin. Vamos entonces a mirar algunas características de estas religiones. La religión es prehistórica. Esta religión, según los estudios, es la paleolítica o prehistórica. Dice que está basada en un conjunto de creencias y comportamientos, tal vez humanos y religiosos, los cuales llevó en su momento la reproducción, o por qué no decir el esparcimiento, en cuanto a las creencias religiosas y culturales. Esto generó algún esparcimiento, o pudiéramos decirlo, multiplicarse a otras creencias dentro de la misma. Debido a esto, principalmente se centra en el Homo sapiens, y estos se denominan humanos arcaicos. Los Homo sapiens se denominan humanos arcaicos, y se habla que estos tienen aproximadamente unos 600.000 años de antigüedad, queriendo decir que esta es una religión, la prehistórica, más antigua de la historia. Posteriormente hablamos de la religión babilónica. Su característica es politeísta. Se habla o tienen basada su creencia en los dioses mayores y menores. Pudiéramos decir que ellos enfatizan en un orden jerárquico en cuanto a los dioses. Esto llegó a construir grandes templos. En otras palabras, debido a esa diversidad de dioses, ellos lograron llegar a construir diversidades de templos para aquellos dioses, y aunque adoraban a muchos dioses, llegaron a enfatizar algunos dioses que se denominaron como dioses grandes, que ellos tenían una creencia más específica. Hablamos del dios Barú, el dios de Júpiter, el dios de Babilonia. Estos dioses eran como los mayoritarios, los que tenían, en otras palabras, como la última palabra. Entonces, en este orden podemos entender, aunque esta es una reunión politeísta, tiene unos dioses clasificados, los cuales estos llegaron a disfrutar o a obtener templos muy lujosos acorde a su altura. En ese orden de idea, esos templos de alto nivel se pudieron conseguir o adecuar para que así de esa manera se alcanzara un alto grado de creabilidad ante las personas que le seguían o sus seguidores.
vamos a hablar un poco también acerca de la religión griega. Esta religión también, sus características eran politeístas y estaba conformada por dioses que eran relacionados, específicamente donde cada uno tenía un poder específico. Quiere decir que ellos, estos dioses, cada uno tenía una función y había que tener una especie de relación entre ellos para así poder avanzar en sus todo lo que eran sus fieles, alcanzar a tener una creencia más céntrica. En ese orden de idea, estos llegaron a tener un reconocimiento por parte de la comunidad y todos sus seguidores por la forma en que ellos actuaban o se manifestaban de acuerdo a los rituales que se hacían. Es por esto que tenemos acá algunas relaciones históricas en cuanto a los mitos y por qué no decir también los ritos, que todas estas religiones, aunque tenían algunas diferencias religiosas y por qué no decir políticas, también podemos decir que ellas tenían algo en común, de acuerdo a lo visto en esta etapa de estudio. Hemos alcanzado a comprender de que ellas todas tenían algo que las unía, que eran los rituales que se hacían de diferentes formas de acuerdo a las culturas y a la región donde se encontraban. Encontramos también, pasamos a lo que es las religiones reveladas. Podemos decir que son aquellas que se denominan monoteístas. Entre estas tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Estas tres religiones son monoteístas debido a que sus características son monoteístas. Es decir, podemos explicar de acuerdo a esto, que estas religiones se dieron mediante a una conformación de hombres que fueron escogidos e inspirados por Dios, o por qué no decir por sus dioses del momento, para que así de esa manera pudieran ellos también, mediante un pensamiento, mediante una revelación, exponer y buscar una forma, un rito, ¿por qué no decir cuando hablamos de esta parte, podemos decir que ellos buscaron los mitos y los ritos para poder explicar enfáticamente sus religiones. Esto podemos decir que el judaísmo fue fundado por Abraham, y miramos que esta fue una religión que se caracterizó por conservar esos principios religiosos, y de esta manera tenían algunas formas donde sustentar esas creencias, y era que tenían el Torah, el Pentateuco, el Talmud. Sus seguidores eran judíos. En ese orden de idea podemos ver que se va relacionando una religión con otra desde la prehistoria, haciendo un gran recorrido. Pasamos por la babilónica, luego entonces llegamos también a este nivel donde encontramos a el cristianismo. Esta religión, según la historia, fue
fundado por el mismo Jesús. Y el libro que indica a leer o a estudiar es la Sagrada Escritura, Biblia, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto entonces indica que sus seguidores son cristianos, se denominan cristianos, y en esta religión podemos decir que siempre se enfatiza en que el mensaje sea cristocéntrico y bíblico. En ese orden de idea también pasamos a explicar un poco acerca de lo que es el islamismo y sus características. Esta es una religión también que es monoteísta por su creencia en un solo Dios. Su fundador se llamó Mahoma y tienen ellos específicamente un manual que se llama el Corán. Sus seguidores son musulmanes y tienen también esa gran responsabilidad de adorar y de seguir a un Dios que ellos creen que le responde sus peticiones o actúa en el momento en que ellos así lo permiten. Estas tres religiones, aunque son monoteístas, hay una diferencia en los fundadores. Encontramos que hay dos de ellas que fueron fundadas por hombres algunos, pero también encontramos en este orden de idea que la religión judía fue creada por un hombre, probablemente inspirado por Dios, Abraham. Encontramos que el Islam es creado también por un hombre, que cuando hablamos del cristianismo, creo que aquí sí ya vemos una diferencia, que fue creado por el mismo Dios, su fundación fue hecha por el mismo Dios. Aquí estamos analizando que aunque todas estas son monoteístas, tienen algunas pequeñas diferencias. Y por qué no decir algo que une a todas las religiones. Se pudo encontrar, se evidenció que las religiones, desde la prehistórica hasta aquí a las monoteístas, las reveladas, hemos encontrado que hay una unidad de criterio en lo que es los mitos, los ritos, en cuanto a la oración, las ceremonias y muchos otros más, las reuniones. Todo esto es algo que tienen en común. Estimado profesor, espero que este video haya sido de grande bendición. Creo que pues no es tan profundo, pero creo que se ha hecho mención de lo que se quería. Así que espero que el Señor lo bendiga grandemente. Tiene usted una capacidad de tolerar y de paciencia muy alta. Así que, estimado profesor, Dios lo bendiga y que Dios le siga enriqueciendo su conocimiento. Un abrazo en el nombre de Jesús.